7 de la mañana con 48 minutos, tiempo del centro del país. Le doy la bienvenida a José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF. El IMEF es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Gracias por estar aquí, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, José Domingo Figueroa. ¿Cómo ven en el Instituto Mexicano de Finanzas lo que está ocurriendo en el país? Han sucedido en los últimos días muchas cosas, todas están vinculadas al tema de la reforma al Poder Judicial, que ha producido el rechazo no solo de organizaciones, agrupaciones, grupos políticos, universidades, escuelas de derecho en nuestro país, sino también más allá de nuestras fronteras. La Asociación Mundial de la Abogacía, que tiene su sede en Roma, también ha expresado su rechazo a esta reforma porque la considera dañina para efectos de la independencia judicial y de la carrera judicial, imprescindibles en el Poder Judicial, que se supone un poder independiente y autónomo. Hemos escuchado también a nuestros socios en el TEMEC, Estados Unidos y Canadá, a través de sus embajadores, expresar preocupaciones al respecto y advertir que tendrán consecuencias si se aprueba esta reforma al Poder Judicial. Por ello te pregunto, ¿cómo ven las cosas en el Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas, José Domingo Figueroa? Claro, Guillermo, mira, nosotros en un comunicado hace 2 semanas expresamos nuestra preocupación por la aprobación de la reforma judicial tal y como se encuentra planteada hasta el día de hoy. Nosotros estamos considerando que disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas. Recordemos que los proyectos de inversión generalmente son de gran magnitud y requieren muchos años para su recuperación de la inversión y obtener una rentabilidad de acuerdo al mercado. Y todo ese trayecto de años requieren una seguridad jurídica y creemos que se estaría perdiendo en gran medida por la incertidumbre en el proceso de designación de los jueces, que nosotros consideramos que podría haber una posible politización en estas designaciones, lo que podría abrir la puerta para que los jueces pudieran enfrentar presiones externas que pudieran comprometer su independencia e imparcialidad. Esto por un lado. Pero también no hay que olvidar que hoy en día existen tribunales expertos en materia energética, minera y de telecomunicaciones o de cualquier otra índole. Y esto se estaría perdiendo, esta expertise de estos tribunales se estaría perdiendo si se aprueba la reforma judicial tal y como se encuentra planteada el día de hoy. Sí, se habla de que podría tener un impacto en la inversión extranjera directa hacia nuestro país, precisamente por lo que tú estás señalando. Los inversionistas que hacen inversiones que son de largo plazo, que tienen una recuperación financiera de largo alcance, pues miden muy bien la certidumbre jurídica en los países a donde van a llevar sus capitales para no exponerse a sorpresas indeseadas. ¿De qué tamaño puede ser el impacto en la inversión extranjera en nuestro país si se aprueba la reforma al Poder Judicial en los términos en que la van a discutir los diputados entre hoy y mañana? Mira, Guillermo, un dato. En el primer trimestre de este año, 2024, la inversión extranjera directa nueva tan solo está representando el 3%. Si lo ponemos del total de la inversión extranjera directa, si lo ponemos en contexto, representa más o menos la inversión extranjera directa nueva de este primer trimestre tan solo el 21% de lo que se invierte en inversión extranjera directa nueva de los 3 sexenios anteriores. Y está siendo también la más baja en un primer trimestre en los últimos 3 sexenios. Esto es, esta incertidumbre ya está teniendo consecuencias en la inversión extranjera directa nueva. Y de aprobarse la reforma, creemos que todavía el impacto podría ser mayor.
Adicionalmente, el gobierno ha impulsado una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer órganos autónomos como el INAI. Esta iniciativa no ha sido dictaminada, pero ya está en manos del Congreso y me decían diputados de oposición que es posible que Morena intente discutirla y aprobarla a lo largo de este mes de septiembre. Han dicho especialistas en el tema del TEMEC que tanto la reforma judicial como esta posible reforma que desaparecería órganos autónomos implicaría violaciones al TEMEC que va a ser revisado en el año 2026, pero que iniciará sus tareas previas a esta revisión en el año 2025, el próximo año. ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener México si recibimos sanciones o incluso si eventualmente llegáramos a ser marginados del TEMEC, un tratado de libre comercio de Norteamérica que desde luego ha favorecido a las tres economías, pero particularmente a la de México? José Domingo Figueroa. Nosotros también tenemos gran preocupación en la eliminación de los órganos autónomos, ya que consideramos que tendría graves consecuencias para la economía y también para la confianza de los inversionistas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en los órganos autónomos organismos técnicos especializados necesarios para evitar la intervención gubernamental sesgada que altere decisiones de libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano. Y de pasar, como se ha mencionado, a una Secretaría de Estado, ya dejarían de ser autónomos y técnicos especializados y estarían respondiendo a decisiones de tipo político. Y eso generará incertidumbre en los mercados. Y todo esto nos preocupa porque de enfrentarse a este escenario tendríamos un escenario económico, financiero y de negocios adversos, principalmente porque, como ya comentamos, se debilitaría la confianza en las instituciones, en la seguridad pública, y esto trae como consecuencia un freno en las inversiones. Podría estar estresando de manera más importante las finanzas públicas y con ello habría un incremento en los riesgos financieros de las empresas del país, lo que impactaría en la estabilidad y crecimiento económico por un lado, pero también la posibilidad de perder el grado de inversión, lo que podría propiciar una mayor volatilidad en el tipo de cambio y la capacidad de financiamiento tanto del país como de nuestras empresas, ya que aumentarían las tasas de interés y se reducirían los plazos de financiamiento. Y en cuanto al TEMEC, yo lo único que quisiera es poner un dato sobre la mesa sobre la importancia del TEMEC. Si nosotros juntamos todas las exportaciones de todos los países latinoamericanos, representan tan solo el 40% de lo que nosotros exportamos en manufactura a Estados Unidos gracias al TEMEC. Pues es un dato contundente y revelador de las consecuencias que podríamos tener si en una revisión eventual del TEMEC este tipo de acciones tomadas por México son rechazadas e implican sanciones para nosotros o una marginación de México en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Con base en todo lo que estamos platicando, José Domingo Figueroa, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ¿en qué condiciones iniciará el gobierno de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde tu punto de vista? Bueno, está iniciando su administración con un gran reto, que es un déficit que va a cerrar el país en los requerimientos financieros del sector público de un 5.9%. Si esto lo ponemos también en contexto, recordemos que el promedio del déficit de los requerimientos financieros del sector público entre 2007 y 2023, el promedio había sido un 3.31%.
Hoy en día estaríamos cerrando en un 5.9, lo que estresa las finanzas públicas y está reduciendo el margen de maniobra para iniciar una administración el próximo año, o más bien este 1 de octubre, y por lo tanto, yo creo que es uno de los principales retos que va a enfrentar la actual administración. Adicionalmente, también el reto de Pemex, que sabemos que está generando pérdidas muy importantes. Sabemos que uno de los principales problemas de Pemex es refinación, que es donde se está perdiendo. Creo que son los dos grandes retos importantes, adicionalmente de la revisión del TEMEC. ¿Qué expectativas tienen ustedes en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas respecto al gobierno de Claudia Sheinbaum, José Domingo? Nosotros consideramos que, es la primera presidenta mujer que vamos a tener. En el instituto siempre hemos dicho que todas aquellas empresas que tienen mujeres en puestos de liderazgo generalmente crean valor de manera más significativa. Entonces tenemos esperanza que esta visión desde la perspectiva de una mujer contribuya a tener mejores resultados. Sin embargo, los retos son importantes y no hay que perder de vista que se tienen que trabajar para poder darle la vuelta a nuestro país, pero yo creo que lo más importante es que tienen que haber decisiones que den certeza para que la inversión llegue a nuestro país. Hoy tenemos la gran oportunidad del nearshoring que nos va a permitir, si lo logramos aprovechar, crecer por arriba o muy por arriba del 2% de crecimiento del PIB promedio que hemos traído todo este siglo. Y si nosotros estamos generando desconfianza en la inversión, vamos a perder esta gran oportunidad que es el nearshoring. Pues sí, sin lugar a dudas, así será si es que no corregimos el rumbo. José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, muchas gracias por estar aquí. Aprecio mucho tu tiempo. Muchas gracias, Guillermo. Siempre es un placer estar contigo. Buen día. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy buenos días. Son ya las 8.